bienaventuranzas. Las bienaventuranzas. Mateo capítulo 5, versos del 1 al 12. Ya lo tiene, y puesto de pie leemos la bendita palabra de nuestro Señor. Y yo creo que algunos, ¿verdad?, están haciendo el esfuerzo y se lo están aprendiendo de memoria, las bienaventuranzas. Si gusta, lea conmigo, o si gusta, solamente síganme, ¿verdad? Yo le leo. Dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa, dice el Señor, os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Si pudiésemos aprendernos esto de memoria, ¿verdad?, sería de gran bendición a nuestra vida, porque quedaría escrito no solamente en nuestra memoria, sino en la tabla de nuestro corazón. Oremos. Padre, bendecimos y exaltamos tu nombre y te damos las gracias por todas estas bendiciones que nos das a través de tu palabra. Perdona, Señor, todas nuestras faltas, todos nuestros pecados, y a través de tu palabra, Señor, límpianos. Tu palabra, Señor, es bendita, pura, que santifica. Así es que te suplicamos, Señor, que la escribas en la tabla de nuestro corazón, como es tu promesa, Señor, desde aquellas antigüedades, cuando a través de los profetas decías que lo escribirías en la tabla de nuestro corazón. En el nombre de Jesús, enséñanos hoy. Amén. Tomen asiento, mis hermanos. Estamos viendo las bienaventuranzas y vamos a ir, ¿verdad?, una por una. Esta noche vamos a ver los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Vamos a ver a qué se refiere cuando la Escritura dice bienaventurados los pobres en espíritu. La revista Psicología Hoy dice que le preguntó a 52,000 personas qué los hace feliz. Y esto fue lo que contestaron algunos de ellos. Unos dijeron que los hacía feliz tener amigos y tener vida social con ellos. Tener un buen trabajo, decían otros. Otros decían estar enamorados. ¿Es cierto, hermanos? Otros decían que tener éxito, eso los hacía feliz. Otros decían que tener una buena situación financiera, ¿verdad?, hacer buen dinero, tener buen negocio o una buena cuenta. Otros decían que los hacía feliz una casa linda o un apartamento, claro, ya libre de deuda, ¿verdad?, habiéndola pagado. Otros decían que estar casados, ¿verdad? Algunos están casados y quieren estar descasados. ¿Qué los hacía feliz? Entre otras cosas, las respuestas, ¿verdad?, de estas personas creen, generalizando, ¿verdad?, que se puede lograr la felicidad con situaciones externas, o sea, con las cosas del mundo, con el materialismo, con aquellas cosas que supuestamente, ¿verdad?, nos traen cierto placer o gozo, o que llenan un deseo. Entonces, el pensamiento generalizado es que cuando las cosas externas están bien, se puede ser feliz. Esto es lo que, ¿verdad?, contestaron a esta revista que hizo esta encuesta. ¿Qué los hacía feliz? La Biblia dice que bienaventurados son los que son pobres, los que son mansos, los que son humildes, los que lloran, los que tienen hambre. Y usted y yo sabemos, ¿verdad?, que esa no es la forma de pensar del mundo, ¿verdad? Porque ¿quién
que tiene hambre, ¿verdad? Es feliz. ¿Quién que vive en pobreza es feliz? Por eso, ¿verdad? Es muy diferente. Por eso estamos viendo el contraste de las bienaventuranzas desde el punto de vista espiritual o divino, ¿verdad? Con cómo lo ve el mundo a través de las situaciones externas. Dijimos, ¿verdad?, que hay circunstancias que el gozo, que la felicidad que Dios pone en nosotros o que nos da a nosotros no está sujeta a cambios por las circunstancias. La felicidad, de acuerdo a la Biblia, no depende de las circunstancias correctas, sino de la actitud correcta. Quiere decir que en medio de las situaciones difíciles de nuestra vida, nosotros podemos tener una actitud positiva, una actitud, ¿verdad?, de felicidad, de gozo, porque eso lo produce el Espíritu Santo en nosotros. Hay personas, ¿verdad?, que ponen su confianza en el destino y no pueden ser felices. Dicen, porque no tengo dinero, no soy feliz. Si tuviera dinero, sería feliz. Si yo perdiera 30 libras, yo sería feliz, ¿verdad? Si me ganara la lotería, yo sería feliz. Si tuviera un hombre que me amara, o una mujer, ¿verdad?, que me respetara, dice el hombre, entonces yo sería feliz. Entonces eso, ¿verdad?, es el síndrome del destino, es el síndrome o es la idea que el mundo tiene. Si tuviera yo sería. Entonces Macario, dijimos que es la palabra griega que significa dichoso, feliz, bienaventurado, bendito, ¿verdad? Y la raíz de esta palabra no se refiere a una felicidad pasajera, sino a una felicidad interna que no es afectada absolutamente por ninguna circunstancia. Amén, ¿vamos bien? Ok, eso es. Entonces, felicidad no es producida por circunstancia, quedamos claro en eso, ¿verdad? Por lo tanto, no es afectada por las circunstancias. Tampoco, como dicen algunos eruditos o exégetas, algunos conocedores, ¿verdad?, grandes de la Escritura, que la Biblia no te enseña a huir de la tormenta. Es la expresión de algunos, sino que te enseña, ¿verdad?, cómo bailar, cómo danzar en medio de la tormenta, ¿verdad? Qué bonito canto el de, ¿quién es el que la canta? El paz en medio de la tormenta. Sí, lo he escuchado, ¿verdad? Entonces, todos los que tenemos a Cristo, mis hermanos, en el corazón, ¿verdad?, sabemos que al morir, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? Al panteón. Vamos, al morir vamos al cielo, mis hermanos, ¿verdad? Vamos a un lugar de descanso hasta que el Señor Jesucristo venga y nos levante, ¿verdad? Entonces entendemos ese concepto cuando decimos que vamos al cielo. Pero lo que he preguntado siempre, si sabemos que si en el cielo está mejor que en la tierra, ¿cierto? De acuerdo a la palabra, está mejor en el cielo que aquí en la tierra. Pero nadie nos queremos ir todavía, ¿verdad? Le digo que nos enfermamos y corremos con el doctor. Nos aferramos a este mundo. Entonces, ¿verdad?, cuando conocemos este tipo de situaciones decimos, no quiero ser pobre, no quiero tener hambre, no quiero llorar, porque nos han dicho que llorar es un símbolo de debilidad y que los hombres no deben llorar. Y bueno, ¿verdad?, la Biblia nos habla acerca de la paz, del gozo y de la felicidad. La Biblia nos ha enseñado a través de los años, ¿verdad?, que entre más apegados estemos nosotros a las cosas de este mundo, se nos va a hacer mucho más difícil, va a haber más sufrimiento. Imagínense aquel hombre que tenía tantas posesiones, era rico y era joven, porque la Biblia, ¿verdad?, ahí le ponen el título, el joven rico, que viene al Señor Jesucristo y le dice, Señor, ¿haciendo qué? Yo quiero heredar la vida eterna. Y le dice, bueno, los mandamientos, ¿sabes? Dijo, no, pues todo eso yo los he guardado desde mi juventud. Dijo, entonces, dijo, pues una cosa, ¿qué dije? Una cosa te falta. Dice, ve y vende lo que tienes, ¿verdad?, y dáselo a los pobres, ¿verdad?, y serás perfecto. Y luego dice, ven y sígueme. ¿Y qué pasó? La Biblia dice que aquel hombre, ¿verdad?, se dio la vuelta, se fue. ¿Cómo se fue? Triste, muy triste, porque entre más posesiones tenemos en esta vida, más tristeza va a acarrear
a nuestra vida, porque vamos a estar más lejos de Dios. Ahora, no me malinterprete, hay que aclarar esto, que ser rico no es pecado, ser rico no es malo. O sea, ser rico, verdad, que Dios lo prospera y que usted puede llegar a tener negocios y una buena cuenta, etcétera. No es malo cuando Dios te está bendiciendo, pero que tu dependencia no es de eso, sino de Dios. Amén. Y que todos los recursos que Dios te está dando, por supuesto, también, ¿verdad?, estás aportando para Dios. Entonces, entre más apegados estamos a las cosas, va a traer más tristeza a nuestra vida. Entonces, esto nos enseña, ¿verdad?, que en esta vida hay un apego a esas cosas. Pero si nuestro apego fuera más a Dios, ¿verdad?, y nada más, entonces se cumpliría lo que dice Mateo 6:33. ¿Qué dice? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y no dice que algunas, dice todas las cosas, dice, te vendrán por añadidura. Y qué lindo es cuando usted puede experimentar en su vida que usted busca a Dios y que todas las cosas, ¿verdad?, que a lo mejor usted anheló, deseó, solitas van llegando. Solito Dios va acomodando todo absolutamente. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Entonces, bueno, algunos, ¿verdad?, cuando les llega, ¿verdad?, situaciones difíciles, personas, ¿verdad? ¿Ha escuchado usted de personas que no son felices? Personas que se quieren quitar la vida. ¿Ha escuchado de ellos? Hay gran cantidad. Ahora, ¿qué es lo que los motiva a ellos a quitarse la vida? Son personas que un día tuvieron y de repente ya no tuvieron. ¿Se acuerdan ustedes de la Gran Depresión? No hace muchos años, apenas, ¿qué serán? Unos 10 años atrás, cuando el trabajo se fue hasta abajo, ¿verdad? En ese tiempo nosotros hacíamos 15 albercas por semana, y llegó el año de la recesión. El primer mes, en un mes hicimos una sola alberca. O sea, se fue, pero hasta abajo. Y la gran mayoría de personas perdieron su casa. No solamente eso pasó aquí en Nevada, en muchas partes, ¿verdad?, aquí en Estados Unidos. ¿Y qué hizo mucha gente? Porque tuvieron una gran casa, una buena casa, tuvieron un buen dinero, que de la noche a la mañana ya no tuvieron nada. ¿Y qué hicieron con su vida? Se quitaron la vida muchos de ellos. Otros terminaron en hospitales, etcétera. Entonces, ahí vemos cómo las condiciones externas estaban afectando su vida. Entonces, un día tuvieron, otro día ya no lo tenían. Gente desdichada que un día tuvieron un marido, ¿verdad?, luego ya no lo tuvieron. Jamás se imaginaron que un día ese marido les iba a ser infiel. Vivían por ese marido, pensaban que le podía pasar a cualquiera menos a ellos. Y cuando le llegó, ¿verdad?, le entró la desdicha, la infelicidad, la amargura, la decepción, la tristeza, el dolor en el alma, ¿verdad? Tristeza innecesaria, porque es el apego a las cosas que nos rodean. Acuérdense que cuando llegamos a este mundo, ¿qué trajimos? Llegamos desnudos, y dijo Job, desnudo me iré también, ¿verdad? Entonces, ¿quién se ha llevado algo? ¿Quién ha sacado algo de este mundo? Absolutamente nadie ha sacado nada. Entonces, porque hoy, ¿verdad?, tenemos que estar agradecidos con Dios por muchas cosas, ¿verdad? Porque sabe que hay cosas con las que podemos vivir y hay cosas con las que no necesariamente las necesitamos para poder respirar, para poder seguir viviendo, ¿verdad? Hoy en día nuestros hijos dicen, necesito todos los zapatos, y no caben ya en el armario todos los que tienen. Pero dicen necesito, no, ¿verdad? La palabra es diferente. Debiera decir me gustan, o deseo, o anhelo otros zapatos, ¿verdad? Pero necesidad es cuando no tienes absolutamente nada. Y hay cosas con las que nosotros podemos sobrevivir todavía. O sea, no necesitamos, no dependemos de ella. Porque hoy tenemos, ¿verdad? Mañana podemos no tener riquezas o no tener salud, ¿verdad? Hoy tienes novio, mañana ya no tienes, o novia, ¿verdad? Y luego te saca por ahí, te manda a pasear. Entonces, bueno, todo lo que nos rodea, ¿verdad? Pero entendemos que podemos vivir sin ellas. Dijo que la que se va la olvido y la que se muere la entierro. Proverbios 84:19.
No, eso no sé. En cuanto a las bienaventuranzas, ¿cómo debemos entender, verdad, de los valores eternos del reino contra los valores del mundo que son temporales? Tenemos que evaluar nosotros que las promesas de Dios son en Él sí, ¿verdad? Y se cumplen. En un contraste entre las cosas superficiales de la vida y la fe real que Jesucristo verdaderamente demanda. Algunos teólogos creen que el orden de las bienaventuranzas obedece a algunas razones especiales. Pero, ¿qué significa entonces pobres en espíritu? Porque de ellos es el reino de los cielos. Pobres en espíritu, vamos a entrar en materia ya. Pobres en espíritu no significa pobres en dinero, porque el tener dinero, otra vez, no es pecado. El amor al dinero más que a Dios, eso es pecado. Entonces, si usted tiene dinero, qué bueno, ¿verdad? Mientras seamos el amo del dinero y no sea el dinero el que nos mangonee, ¿verdad? El amo nuestro. Entonces todo va a estar bien. La palabra de Dios es real. Hay personas que el dinero los ha enfermado. ¿Usted conoce personas que el dinero los ha enfermado? Se apartan de Dios. Su dinero, su negocio, sus proyectos llegaron a ser más importantes que ellos mismos. Escuché la historia de un hombre que, ¿verdad?, caminaba como 4 horas para llegar al templo los domingos. Viajaba, ¿verdad?, 4 horas caminando. Y un día se le ocurrió y le dijo: Señor, si me regalaras una bicicleta, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad?, con el tiempecito, la oración fue contestada y tuvo una bicicleta, ¿verdad? Y ya llegaba en la bicicleta, ya no tardaba 4 horas caminando, ahora hacía menos, 1 hora, ¿verdad? Pero luego dijo: ay, Señor, si tan solamente me regalaras, ¿verdad?, un carrito, de preferencia un picapcito, ¿verdad? Pues es lo que se ocupa en las rancherías, en los pueblos. Entonces, bueno, Dios atendió a esa súplica, viendo que atendía a la iglesia, servía en la iglesia, llegaba, ¿verdad?, estaba a tiempo, y entonces tuvo su picapcito. Y un día se le ocurre a aquel, ¿verdad?, traer algunas cositas y a empezar a venderlas, y así comenzó a usar el picapcito, a sacarle provecho, viernes, sábado, ¿verdad? Pero luego se le ocurrió, dicen que el domingo se pone mejor, ¿verdad? Y probó un domingo, ya en vez de ir a la iglesia, ¿verdad? Y le fue bien, ¿verdad? El caso es que le empezó a ir mejor, de tal manera que se olvidó, abandonó a Dios. ¿Y cuántos casos no hemos escuchado? Le platiqué el testimonio de una persona que escuché aquí. Dicen que este hombre estaba en la iglesia, servía en la iglesia, tenía su negocio, ¿verdad? No sé qué hacía, pero tenía su negocio. Dijo un día a su esposa: ¿sabes qué? Me voy a aventar unas vacaciones al mundo, me voy a ir por un mes, ¿verdad? Y en ese mes dicen que se gastó $150,000, anduvo en las cantinas, ¿verdad? Y ya cuando, ¿verdad?, decidió regresar, venía de regreso cuando atropella a una familia. Terminó en la cárcel, terminó sin compañía, terminó pagando deudas que ya no le alcanzaba, terminó hasta sin familia. Entonces, cuando le damos la espalda a Dios, cosas terribles nos van a pasar. Estemos seguros que dice que tengamos mucho cuidado, porque Dios es fuego consumidor, ¿ok? Es amor, pero también fuego consumidor. Entonces, pobre en espíritu no significa pobre en cuestión financiera, porque hay personas, ¿ha conocido usted personas pobres? O sea, pobres de dinero, que no tienen, dice uno, ¿verdad?, esa expresión, ni en qué caerse muerto, pero tienen una altivez, tienen un orgullo, tienen, o sea, son altaneros. ¿Ha conocido usted? Los hay, ¿verdad? Como también hay personas que tienen, ¿verdad?, bastantes bienes y son humildes, son accesibles, son amables, ¿verdad? No hacen excepción de personas. Entonces, hay personas que no, de humildad no tienen nada, nomás no tienen dinero, pero son ricos en orgullo. Entonces, pobre en espíritu tiene que ver, mis hermanos, con la actitud del corazón. Pobre en espíritu tampoco significa, ¿verdad?, una autoestima baja. ¿Por qué? Porque no es correcto que usted como cristiano diga: ay, está muy fea esta expresión, yo soy como un perro muerto, ¿verdad? No sirvo para nada. O sea, eso es como tener una
Y no tiene que ver, pobre en espíritu, no tiene nada que ver con tener la autoestima baja, porque la palabra de Dios dice que somos hijos de Dios. Entonces, como hijos de Dios no podemos compararnos a nada. O sea, no podemos decir, bueno, sí, es cierto. La Escritura dice que somos siervos inútiles, ¿verdad? Pero en cuanto a hacer el trabajo de Dios, pero como hijos de Dios tenemos un valor. Amén. Entonces, ¿qué significa en realidad pobres en espíritu? Hay varias historias o ejemplos de lo que es ser pobres en espíritu, y vamos a la Escritura. Lucas capítulo 18, verso 9, Lucas 18, verso 9 en adelante. Y usted se va a dar cuenta que aquí hay dos hombres, ¿verdad? Hay varias historias y vamos a ver algunas de ellas. Lucas 18, verso 9 hasta el verso 14. Dice, a unos que confiaban... ¿En quién confiaban ellos? En sí mismo, eran orgullosos estos. Y luego dice que se consideraban a sí mismos justos, ¿verdad? Y que más menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. O sea, ahí habían religiosos, ahí habían hombres que iban a identificarse con la historia que él va a narrar ahora. Dice, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un publicano. Ahora entendemos, ¿verdad? Cuando decimos que uno era fariseo, el fariseo era conocedor de la ley, ¿ok? Era un hombre religioso, era un hombre que cumplía, que diezmaba, que oraba, que estaba en el templo. Y el otro, el publicano, es considerado un hombre que robaba. Un hombre, ¿verdad? Que hacía maldad, un hombre, eran considerados pecadores, ¿ok? Entonces aquí están iba a decir la crema y la nata, pero no, lo opuesto, ¿verdad? Uno fariseo, religioso, y el otro un pecador. Y entonces sigue diciendo, el fariseo, el religioso, el que conocía la ley, dice, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Y me imagino que estaba mirando, ¿verdad?, hacia donde estaba aquel, y a lo mejor habían otros por ahí, ¿verdad? Ladrones, injustos, adúlteros, dice, y ni aún como este publicano, que lo consideraban, ¿verdad?, un ladrón. Ayuno 2 veces a la semana. ¿Y qué dijo en cuanto al ayuno el Señor Jesucristo? Cuando ayunes, dice, unge tu cabeza. Dice que no sepan los demás, lava tu cara. O sea, y no tienes que andarlo publicando. Entonces, sigue diciendo, ayuno 2 veces a la semana. Pues yo creo que nomás se salteaba, ¿verdad?, el desayuno y la comida, y se reponía en la cena. Doy diezmo, dijo, de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí. Diciendo: reconozco que soy un pecador. Os digo que dice, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera, escuche bien, que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, ¿qué significa ser pobres en espíritu? Simplemente significa ser humildes. Humildes. A unos que confiaban en sí mismos como justos, ¿verdad?, en este verso, ya está lo contrario a ser pobre en espíritu. Gente que se compara con otros, pero no para ver las virtudes de las otras personas, sino que se compara para hacer saber que esa otra persona no sirve para nada. Yo tengo mejores cualidades, visto mejor, conozco más, soy mejor. Y me acuerdo de un predicador que tuvimos por acá en una ocasión, y viendo la televisión, ¿verdad? Había un predicador ahí por la televisión, y entonces se detuvo a escucharlo, y entonces voltea y dijo: yo predico mejor que ese que está ahí. Ok, ¿está bien? Entonces hay personas, mis hermanos, que son, ¿verdad?, orgullosas, que son
arrogantes, que son altivas, que entonces algunos, ¿verdad?, tendrá que escudriñar los otros. Simplemente algunos huelen a orgullo, algunos huelen a esa altivez. Unos, ¿verdad?, unos con una mirada que le den, lo demuestran su antipatía, demuestran lo que hay dentro de ellos. Entonces tenemos que entender, ¿verdad?, que alguien que es arrogante y tiene que hablar o tratar un asunto con alguien, dice, voy a buscar la manera de ser humilde. No. La Biblia dice que tenemos que ser humildes de corazón. O sea, no tenemos que en cierta situación decir, necesito ser humilde en esto. No, tenemos que ser humildes de corazón. ¿Cuándo? Siempre. Amén. Le preguntaba en el camino para acá a mi hijo, le digo, hijo, ¿y tú eres humilde? Algo, ¿verdad? ¿Cómo te calificas de humilde? Del 1 al 10, ¿cómo te calificas? Y entonces dije, ¿podremos nosotros saber en qué nivel estamos? ¿O hay ocasiones en las que perdemos la humildad? ¿Hay ocasiones en las que nos sale un poquito de orgullo, un poquito de altivez? ¿Sucederá? Es como cuando la Biblia dice que tenemos el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo en nosotros, el fruto que produce, ¿verdad? 9 elementos, amor, gozo, paz, ¿verdad? Pero a veces como que a algunos le tenemos más paciencia que a otros. Y a veces llega el momento en el que como que no tenemos mucha paciencia, ¿verdad? Como que traemos la mecha corta, ¿verdad? Nos las han venido mochando y hasta que truenan muy rapidito, ¿verdad? Entonces puede ser que nuestro nivel de humildad también esté, ¿verdad?, subiendo, bajando. Bueno, los que mejor nos conocen, ¿verdad?, pues somos nosotros mismos. Y por supuesto a Dios no podemos engañarlo. Entonces, ¿cómo se puede aprender a vivir una vida de humildad? Aprendiendo a vivir una vida constante de humildad, ¿verdad? ¿Hasta cuándo? Hasta que aprendamos, hasta que llegue el momento, ¿verdad? Y podamos decir, así era yo, ¿verdad? Cuando vemos en alguien una actitud, ¿verdad?, contrario a la humildad, alguien que se esponja, alguien que está levantado, ¿verdad? Y entonces podemos también expresar, así era yo, pero Dios me cambió. Dios puso en mí ese espíritu, esa humildad, esa pobreza de espíritu. Entonces, si nos esforzamos por ser humildes, ¿verdad?, entonces no somos humildes de corazón. Todavía no. ¿Podemos esforzarnos? Por supuesto que sí. Pero bueno, muchas veces podemos justificarnos debido a los daños que posiblemente recibimos cuando éramos pequeños, ¿verdad? Y entonces se construyen barreras para protegernos, para proteger nuestro corazón, de manera que a veces se desconfía de todo el mundo, porque así crecimos, pero no podemos culpar a las circunstancias del pasado y el temperamento que muchas veces se nos queda arraigado ahí, porque la Biblia dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces tenemos que hacer viva esa palabra en nosotros y dejar completamente el pasado y vivir como una nueva criatura. Amén. Entonces Proverbios 4:18 dice que mire, mas la senda de los justos. ¿Y quiénes son los justos? Hermano, usted es una persona justa, porque la Biblia lo declara. Dice Romanos 5:1, ¿cómo dice? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, ¿por medio de quién? De Jesucristo, su Hijo, quien nos amó, quien se entregó, quien pagó el precio, quien nos cubrió con su sangre preciosa, que nos vistió de esa gloria que antes no teníamos. Entonces, somos justos no por nuestras obras, somos justos por la gracia
de Dios. Amén. Entonces, cuando la Biblia dice que más la senda de los justos es como la luz de la aurora, ¿verdad? Proverbios 4:18 dice que va en aumento hasta que el día es perfecto. Quiere decir que nosotros, una vez que venimos a Cristo y empezamos a caminar, debemos de seguir avanzando, no de ir para atrás. Es triste cuando vemos que nuestra vida va o la vida de alguien va en retroceso, en vez de avanzar, ¿verdad? En vez de ver progreso en su vida, como que va dando pasos hacia atrás, como ¿cuál es el cangrejo? Bueno, entonces nosotros no podemos por ninguna razón menospreciar a nadie, ¿verdad? Ni por el color, ni por la economía, ni por la profesión, porque ¿quiénes somos nosotros? Nosotros, hermanos, no somos la esencia de la perfección, todos, ¿verdad? Y estamos hablando los domingos, precisamente, el comercial, ¿verdad? El domingo no se lo pierda, vamos a estar hablando acerca de la honestidad. Así es que todos están invitados. Pero bueno, no tener la capacidad de reconocer nosotros nuestros errores, ¿verdad? Si hay un factor común en todos los que estamos aquí y en todos los que estamos en todo el mundo, el factor común es que todos somos pecadores. Y que por lo menos, ¿verdad?, ha fallado una vez. Aún aquel que es, ¿verdad?, no toma, no fuma, no va al baile, que no, ¿verdad?, y que no dice maldiciones y que es fiel y que, etcétera, ¿verdad? Aún eso, esa persona ha cometido errores, ha cometido pecado. Entonces, este hombre, ¿verdad?, menospreciaba a su hermano. Decía: yo tengo conocimiento de la ley, ¿verdad? Yo conozco a Dios, yo soy fariseo, este es un publicano, yo ayuno, diezmo. Entonces estaba diciendo: yo tengo arrogancia, yo tengo orgullo, se enalteció a sí mismo. El pobre en espíritu es ser humilde de corazón. Entonces aquel hombre, ¿verdad?, que decía: Señor, perdóname, sé propicio a mí, reconozco que soy pecador, bajó justificado, fue justificado antes que el otro. Entonces hay personas que si son ellos el centro de la atención, prefieren no estar presentes en ciertos lugares si ellos no van a ser el centro de la atención. Entonces eso se convierte en una enfermedad, que la gente siempre les esté, ¿verdad?, piropeando, diciéndole qué bien lo hacen, qué bien se ven. El orgullo es el que nos lleva a compararnos con otros. ¿Vistes qué bien lo hice? ¿Vistes cómo me lucí? ¿Verdad? Entonces tratan de siempre llevarse la gloria. Proverbios 16, verso 19, y dice así: mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Cuando usted llega a un trabajo, ¿con quién prefiere usted juntarse? ¿Con aquellas personas que son humildes, que son amables, aquellos que están dispuestos a ayudarle, o aquellos que son gritones, déspotas y que, ¿verdad?, siempre andan renegando? ¿Con quién ¿con quién se junta usted? ¿Qué compañía escoge? Entonces la escritura ahí mismo nos dice, en otra versión, ese mismo verso, Proverbios 16, 19, pero en la versión de Dios habla hoy, dice: más vale humillarse con los pobres que hacerse rico con los orgullosos. Después de que David peca con Betsabé, en el Salmo 51, versos 16 y 17, dice el rey David, porque dice: no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios, dice el verso 17, de Dios, escucha bien, los sacrificios de Dios, o los sacrificios que Dios acepta sin ningún problema, ¿verdad?, y que son como una canción, una alabanza, una adoración delante de Él. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Y luego también dice que al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Esto es la pobreza. Ser pobre en espíritu es ser humilde, mis hermanos. Amén. Entonces entendemos este concepto cuando reconocemos, ¿verdad? No es necesario que alguien
nos baje, solito nosotros nos bajamos, y si el Espíritu nos redarguye, nos hace sentir que no estamos bien, ¿verdad? Entonces solitos tomamos la iniciativa y decimos, yo no me siento bien, así es que yo voy y me siento. Entonces hacer cambios en nuestra vida es bueno, hacer cambios cuando andamos, ¿verdad?, muy caídos, pero es mejor hacerlos para honrar a Dios cuando las cosas están bien. Sabe que hay personas que cuando vienen a la iglesia, están en la iglesia, ¿verdad?, y son oyentes, creyentes, ¿verdad? No llegan a discípulos, pero cuando el doctor les diagnostica algo, ¿verdad?, algo fuerte, algo grave, quizás una enfermedad terminal, entonces vienen y dicen, ay, yo quisiera, ahora sí, quiero servir al Señor, a ver si sirviéndole, ¿verdad?, me quita esto que tengo. Pero ¿por qué no hacerlo cuando estamos completos? ¿Por qué venir cuando ya nuestras posibilidades ya no son tan buenas como al principio? Entonces, la Biblia nos dice en Isaías capítulo 6, verso 1, una lectura bastante conocida, Isaías 6, 1 hasta el verso 5, dice que en el año que murió el rey Usías, vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro. Es por esa razón que entendemos la jerarquía de los diferentes seres, ¿verdad?, celestes que hay. En este caso habla de estos serafines. Dice que tenían 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas, dice que se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto, dice, mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Imagínese usted, ¿verdad? Es solamente una visión que está teniendo Isaías. Sin embargo, él humilla su corazón, humilla y reconoce que es un hombre de labios inmundos, ¿verdad? Inmediatamente dice que los mismos serafines toman un carbón, lo pasan por sus labios. Entonces, bueno, todos hemos pasado por batallas, por pruebas, por luchas, pero algunos no han batallado lo suficiente, ¿verdad? Porque si sigue siendo orgulloso, si sigue siendo, ¿verdad?, si todavía sigue siendo a lo mejor humillado o humillando a otras personas, creyéndose superior a otras personas, entonces usted no ha batallado lo que debería de haber batallado para conseguirlo. ¿Fácil? Nadie ha dicho que es fácil, pero eso es algo con lo que el ser humano siempre está peleando, con su egoísmo, con el orgullo, con la altanería. Entonces, la palabra nos llama a ser humildes. Santiago capítulo 4, verso 6, ya estoy en la recta final, casi termino con este tema de pobres en espíritu. Dice Santiago 4, 6, pero Él da mayor gracia. Él, o sea, refiriéndose a Dios, dice, por esto dice, Dios resiste ¿a quién? A los soberbios. ¿Y quiénes son los soberbios? Los soberbios son los que se rebelan. El diablo, Lucifer, ¿verdad? Él era un ángel, el ángel más hermoso, según como lo describe la palabra. Sin embargo, la soberbia lo esponjó, lo llenó de tal manera que quiso ser no solamente igual que Dios, quiso ser superior a Dios, quiso ir más arriba que Dios. Y entonces todo aquel que se levanta, que se esponja, que quiere ser mejor que otros, ¿verdad?, así, con ese orgullo, con esa soberbia, dice la palabra de Dios que Dios lo resiste. O sea, Dios no le hace caso, pero dice que da gracia ¿a quién? A los humildes. Y qué lindo, ¿verdad? Otra vez el ejemplo, en un trabajo, yo no sé cuántos de ustedes son jefes aquí. Levanten la mano. Ok, son jefes. Entonces, le voy a poner el ejemplo, ¿verdad? Si en alguna ocasión los demás llegan a ser jefes.
les llegan 2 personas. Y uno, en cuanto usted lo ve, ¿verdad? Que se siente con superioridad porque conoce el trabajo, porque sabe más que los demás, ¿verdad? Orgulloso, altivo, creído, dicen, ¿verdad? Es una palabra también. Fachoso, dicen otros, ¿verdad? Pero se asocia con todo ello. Y otra persona que apenas habla, es humilde, pero realiza el trabajo, ¿verdad? Entonces, el orgulloso aquel hasta va a poner peros. Y aquel, el otro, al humilde, usted lo manda a hacer algo y ¿verdad? Ni rezonga, ni nada. Porque entiende que tiene que realizar un trabajo. Entonces, si tuviera que correr a uno de los dos, ¿a quién correría como jefe? ¿Verdad? Porque sabe que aquel le va a obedecer, es sumiso, ¿verdad? O sea, va a tener más, se va a relajar más. Sin embargo, con el otro hasta corre peligro, porque es posible que al rato hasta lo pongan mal a usted y lo corran a usted y él se quede con su puesto. Sucede, ¿verdad? Entonces, cuando llegamos a un trabajo, nosotros sabemos con quién queremos relacionarnos. Cuando dice la palabra que de los pobres en espíritu es el reino de los cielos, hay una cosa que tenemos que tomar en consideración. No que la palabra está diciendo que el que es pobre en espíritu, ¿verdad? Aunque no reciba a Cristo, ya se va derechito al cielo. No. Lo que está diciendo es que aquella persona que tiene un espíritu manso, que tiene un corazón pobre, de humildad, va a estar más accesible, va a tener más sensibilidad para que la palabra de Dios llegue y crezca ahí en su corazón. Que aquel que es orgulloso, o sea, le va a costar más trabajo. Sí los hay, por supuesto que los hay, ¿verdad? Entonces, las bienaventuranzas no van a hacer sentido para muchas personas si lo que tenemos, ¿verdad?, en nuestra mente y en nuestro corazón son los valores mundanos y no los de Dios. Tenemos que entender que estos valores son contrarios a los del mundo, ¿verdad? Porque en el mundo dicen que para sobrevivir, ¿verdad?, tiene uno que ser de carácter fuerte. No te dejes, ¿verdad? Y dicen que el mundo es de los más fuertes. No es así. Entonces, por eso el contraste de las bienaventuranzas. Este es el mensaje de Dios, y cuando nosotros hacemos, ¿verdad?, esta palabra y trabajamos en ello, cuando conocemos que acerca de las actitudes es que posiblemente hayamos dañado quizás a mucha gente con nuestro orgullo, con nuestra altivez, ¿verdad? Porque ¿cuántas veces a lo mejor hemos visto a personas de una manera diferente, con indiferencia, o nos hemos puesto como mirándolos hacia abajo, ¿verdad? Entonces, como superiores a ellos, cuando esta palabra nos está diciendo que feliz es el que es humilde, el que es pobre en espíritu, y Cristo es pobre en espíritu. Nos vamos a encontrar con todo tipo de personas en este mundo. Con todos ellos tenemos que ser pobres en espíritu. A veces cometemos imprudencia, muchas veces, ¿verdad? Entonces, porque muchas veces nos vamos a encontrar con personas que necesitan que alguien les diga sus verdades, pero que se lo diga a alguien más, no nosotros, ¿ok? Seamos humildes, seamos pobres en espíritu, porque la Biblia dice que de los tales es el reino de los cielos. Entonces, que el Espíritu Santo, mis hermanos, nos mueva a hacer lo correcto siempre. Voy a invitarlos a que, puesto de pie, oremos dándole gracias al Señor, ¿verdad? La siguiente semana pues vamos a estar viendo la siguiente bienaventuranza, por los que lloran. Vamos a ver qué aprendemos de los que lloran. Amén. Oremos. Padre amado, muchas gracias te damos en esta noche. Gracias por tu hermosa palabra, Señor, que nos enseña, nos dirige, nos guía, nos instruye a cómo, Señor, cómo poder ser pobres en espíritu. Gracias, Padre Santo. Gracias. Permite, Señor, que siempre podamos reconocer, Señor, nuestras debilidades, nuestras flaquezas, y que nuestra dependencia, Señor, siempre sea de ti.
Que tu Espíritu Santo, Señor, nos mueva a hacer siempre lo que es correcto. Que seamos pobres en espíritu, que seamos humildes y que pidamos, Señor, esa sensibilidad que solamente viene de ti, Señor, a nuestro corazón. Que no apaguemos al Espíritu y que tampoco lo contristemos. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, mis hermanos. Vamos a orar en esta noche. Quiero pedirle, no tengo a ninguno de los diáconos aquí, pero me gustaría pedirle a mi hermano Josué que él dirija la oración en esta noche. Hermano Josué.